Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia sobre cómo las ciudades inteligentes transforman la sociedad, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM con el apoyo del ingeniero William Cuevas, quien nos acompaña el día de hoy y nos brindará una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para al final de la conferencia exponerlos al ingeniero William. Antes de dar paso a la charla, quiero invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEM, y es nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo SIL, en donde diferentes empresas del sector de la ingeniería publican ofertas exclusivas para nuestros ingenieros a través de la plataforma. Para mayor información lo pueden consultar en nuestro portal web www.acien.org. En la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link de esta conferencia, que lo dejo en el chat, con sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin más preámbulo, adelante, ingeniero William. Muy buenas tardes. Por favor, me confirma si ya está en mi pantalla. ¿Ya se logra ver mi pantalla? Sí, ingeniero, ya, perfecto, estamos viendo su pantalla. Es un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo las ciudades inteligentes transforman la sociedad, o las Smart Cities. Antes de iniciar, quisiera como de pronto traer esta pregunta a reflexión y es, ¿qué entendemos o qué sabemos nosotros de qué son las ciudades inteligentes o qué procesos de pronto asumimos o ya identificamos dentro de esta transición de qué son las ciudades inteligentes? No sé si de pronto por ahí por el chat que tienen ya habilitado, nos pueden de pronto ir diciendo qué, qué entendemos por ciudades inteligentes, qué es lo que de pronto ya hemos podido comprender de esa transición. Bueno, pues dando un... Ingeniero, qué Sí, pena, señor. es que el Sí. ingeniero Yesid Olarte tiene una pregunta. Adelante, ingeniero Yesid. No, más como pues la pregunta que dice el ingeniero William, yo pienso que las ciudades inteligentes son todas aquellas infraestructuras que pueden estar conectándose con los celulares o con los equipos que pueden llegar a trabajar con las tecnologías como 5G o infraestructuras de ese tipo. Tengo yo entendido que son este tipo de elementos. Ok. Entonces, infraestructuras que podemos conectar con el teléfono, infraestructuras conectadas a una red. Bien, bueno. Formalmente entonces me presento. Soy el ingeniero William Alexander Cuevas Carrero, soy ingeniero electrónico y magíster de la Universidad Pedagógica de Tecnológica de Colombia. Soy docente de tiempo completo en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Y pues ya hace tiempo he venido trabajando en todo ese tema de proyectos enfocados al IoT, a las Smart Cities, a la automatización, a la robótica. Entonces, pues he podido estar como en este campo también, aparte de la ausencia, también pues en la parte de investigación, desarrollando proyectos enfocados con esas tecnologías. El día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que son las Smart Cities, el uso y las aplicaciones, la conectividad que se emplea para las Smart Cities, el IoT, pues que es como el Internet de las cosas en Smart Cities, el Fog Computer, el Edge Computer y el Cloud Computer que pues se usaría también para allí. Entonces bajo esta agenda que traemos para el día de hoy, pues voy a empezar como a hablar un poco sobre qué es básicamente
las Smart Cities. Y básicamente, pues como que lo primero que nos traemos de pronto a la cabeza cuando nos hablan de Smart Cities, lo primero que nos viene casi que es el tema del tráfico, ¿cierto? Que es una de las cosas que más de pronto nos afectan en el día a día, y es que cuando estamos esperando por el cambio de luz de un semáforo, pues que vemos que a veces la calle está vacía y independiente así nos toca esperar 30, 40 segundos, un minuto, 2 minutos, ¿cierto? Y para que exista la transición. Entonces, de pronto, como que la primera aplicación que podemos pensar es el control de tráfico, ¿cierto? Que se haga un sistema de control apropiado para el tráfico y pues como se gestione la movilidad. Esa sería como de pronto una de las primeras premisas que podemos estar pensando en lo que es las Smart Cities. Pero pues también podríamos, como lo mencionó ahorita el compañero que nos contestó, eh, pensar que son como aplicaciones que también pueden estar conectadas al teléfono y que desde ahí yo puedo gestionar mis tiempos, ¿cierto? Y es así como de pronto plataformas como el Google Maps o como el Waze, pues entre comillas también me permiten a mí identificar rutas por las cuales yo puedo ir transitar de forma más eficiente, ¿cierto? Puedo calcular o estimar el tiempo de llegada a mi destino, y esto me permite planificar como de una mejor manera mis desplazamientos, ¿cierto? Pues eso sería como de pronto una de las cosas que podríamos pensar cuando hablamos de las Smart Cities. Pero más allá de eso, pues la definición que por ejemplo nos plantea en el EX es que una Smart City es una ciudad inteligente que integra tecnologías digitales en sus redes, servicios e infraestructuras, haciéndolas así más eficientes y vivible en beneficio de los habitantes. Es decir, que lo que se busca con las Smart Cities es que yo pueda tener un sistema que me permita vivir más cómodo, que me permita moverme más cómodo, que me permita tener unos beneficios eh, al usar tecnologías digitales. Porque pues básicamente se trata de esa transición digital, de esa utilización de datos que puedo yo tener básicamente para mi beneficio. Tanto para hacerlo como habitante o como persona, o para hacerlo como una empresa, porque también como empresa también podemos tener este tipo de aprovechamiento. Entonces, básicamente la integración de tecnologías digitales. ¿Y integración en qué? O hacia qué, ¿cierto? Entonces, pues también vemos que, por ejemplo, las Smart Cities, estamos enfocados en el tema de redes inteligentes para el transporte urbano. Pues ya vamos a mirar qué es ese tema de redes inteligentes para el transporte urbano. Mejora de instalaciones en suministros básicamente de servicios, ¿cierto? Agua, luz, alcantarillado, gas. Entonces, que se haga una mejora allí. Formas más eficientes para iluminación y calefacción de los edificios, ¿cierto? Los que de pronto convivimos en lugares fríos, pues necesitamos calefactores, y los que vivimos en tierra caliente, en climas cálidos, usamos aires acondicionados para refrigerar el ambiente. Entonces, digamos que también sea como más eficiente ese uso de energías para poder realizar ese tipo de tareas. Lo mismo también el tema de iluminación, que muchas veces vemos que estamos acostumbrados a dejar las luces prendidas, y pues simplemente el gasto de energía pues va a ser mayor, porque no estamos acostumbrados a la transición de que si no uso la luz, pues que la pueda tener apagada. A que pues se haga como una mejor administración también, pues de una forma interactiva y receptiva, y pues que los espacios sean también mucho más seguros, ¿cierto? Básicamente eso es como una de las usos, aplicaciones, y ya vamos a mirar como en detalle cada una de ellas. Entonces, claro, una de las aplicaciones que sí obviamente vienen muy fuertes con el tema de los Smart Cities, pues es el tema del transporte, donde donde yo pueda tener como usuario un transporte inteligente que sea obviamente más seguro, que básicamente yo pueda disponer o subirme a un vehículo de servicio público sin que, por ejemplo, yo tenga afectaciones de que me vayan a robar o cosas así, y que si llega a suceder ese tipo de escenarios, pues que esos vehículos estén conectados directamente con los organismos de seguridad y puedan generar algún tipo de acción en pro de pues poder de pronto capturar a esos delincuentes, y que pues entre comillas con el tiempo ya yo también me sienta más seguro de usar esos servicios.
que se pueda gestionar también de una forma más eficiente. Que pues actualmente, por ejemplo, el tráfico, no sé, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, pensar en usar Transmilenio, por ejemplo, en el que al menos me dice que le quedan 2 minutos al bus para arribar a la estación, pues de pronto eso me puede permitir a mí planificar si voy tarde o, si, o qué en qué tiempo yo puedo llegar a mi lugar, ¿cierto? Pero hacer lo mismo, de pronto esperando el SIT, ¿cierto? Que ya saber en cuánto llega esos buses articulados a un paradero, pues son cosas que ya no son tan fáciles de determinar y que no es fácil, por ejemplo, para mí como usuario, poder salir durante un tiempo específico y prudente a esperar el bus, sino que de pronto me toca llegar a una estación a esperarlo durante varios minutos, lo cual me puede poner en riesgo, ¿cierto? Que si fuera diferente, yo sé que el bus llegaría a tal hora, que yo de mi casa al paradero me demoro 5 minutos y que puedo planificar efectivamente que si yo me desplazo, pues que puedo tomar el bus y no me estoy arriesgando a estar de pronto cierto tiempo en un paradero, que pues en horas de la mañana, en horas pico, pues eso no es de pronto tan complicado para mí el tema de seguridad, pero en horas de la noche en el que tengo que esperar de pronto 20, 15 minutos, pues me convierto en una víctima en un blanco para ser víctima de un delincuente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gestión de transporte inteligente, pues me va a permitir que exista también una interoperabilidad entre los diferentes actores que allí están como inmersos en este tema del transporte. Que el transporte pues sea más eficiente, entonces que sea pues que también se puedan desplazar de forma más rápida los vehículos, por ejemplo, el tema así de los semáforos inteligentes, en el que yo puedo priorizar vías, ¿cierto? Con base en la cantidad de vehículos que tiene la vía, y eso hace que se gestionen mejor los tiempos del semáforo, que si de pronto hay personas también alrededor, pues yo también pueda gestionar el tráfico de personas para que en los cruces de pronto se eviten accidentes. Que el transporte sea rentable. Claro, al momento de que yo empiezo a tener un transporte más eficiente, un transporte que pues ya nos dura un trayecto de 1 kilómetro, 20 minutos en un trancón, sino que ya se va optimizando los tiempos y ya lo puedo reducir a 15 minutos, pues por obvias razones se van a bajar los costos del transporte. Y por obvias razones, pues también tendrían que estar bajando los costos para el usuario, porque el usuario está cancelando por un medio de transporte que actualmente pues le implica unos costos a ellos como empresas y pues que yo tengo que usuario también pues pagar por esos costos. Entonces también pues tendría que generar una rentabilidad al respecto. Y pues que se genere pues una información más rápida, que también yo pueda compartir entre los diferentes actores del transporte, se pueda compartir información para generar información, como se hace actualmente con plataformas como Google Maps o Waze, donde pues básicamente los dispositivos que comparten la información pues son mis celulares. Si los celulares no están conectados a la red, pues sencillamente nunca van a alimentar los algoritmos y sencillamente pues yo no puedo estimar cuánto es el tráfico que hay o qué vías están colapsadas o no están colapsadas, porque realmente lo que se usa es los dispositivos móviles que las personas emplean con sus GPS y con ellos que los algoritmos detectan o calculan los trayectos y identifican cuáles son las rutas como más rápidas, más lentas, cuáles son las congestionadas. Eso básicamente pues se me va a ver involucrado en 3 factores. 1, seguridad. 2, en consideraciones medioambientales, porque obviamente se va a optimizar también el tema de consumo de combustibles y pues se van a generar menos emisiones de gases. Y también el tema de la resistencia a la cadena de suministro. Vemos que uno de los factores que pronto afectan demasiado actualmente o cualquier empresa que trabaje, por ejemplo, en la parte logística, es el tema del factor humano. Si una persona que conduce un vehículo por X razón amanece enferma, pues es un vehículo que no va a salir a rodar porque más es complicado conseguirle un reemplazo, ¿cierto? O no es tan rápido que lo pueda conseguir un reemplazo a esa persona. Entonces, ese tipo de cosas hacen que pues se empiece a generar en la cadena de suministro pues un efecto tipo dominó en el que pues si yo voy tarde, que si el bus ya no salió, que si no sé qué, entonces eso me va a generar retraso en todo, ¿cierto? O si un camión pues no sale, entonces voy a tener mi bodega más llena porque pues no tenía un vehículo para poder desocuparla o no me llegó a tiempo la mercancía, que se genera, que si yo tengo por ejemplo como almacén unos tiempos establecidos para recepción de mercancías en unas horas en las que no son pico,
Cuando el vehículo llega tarde, pues obviamente va a hacer que yo me retrase en ese proceso y que se empiecen a generar también pues unos caos en la movilidad. Entonces, obviamente, también se generaría pues esa resistencia y que pues son más rápidas o más eficientes las cadenas de suministro al tener vías pues más descongestionadas y pues optimizadas con las Smart Cities. Adicionalmente a ello, pues también viene un tema que pues fácilmente empezaría a ser bastante útil y es como el que viene en este pequeño video. Para nosotros no es de desconocimiento saber que si hay un accidente en la vía en el que se requieren, pues obviamente la asistencia de vehículos de emergencia, estos no tienen ni siquiera vías disponibles de uso exclusivo, ¿cierto? Sino que tienen que abrirse paso por las vías llenas de tránsito y de tráfico y ni siquiera tengo yo a veces cómo poderle dar espacio al vehículo de emergencias para que pueda llegar más rápido a su destino o que después cuando recoja a los heridos los lleve hasta el hospital. Es más, muchas veces esos servicios de vehículos de emergencias son llamados de diferentes partes y llegan todos o todos se mueven hacia un lugar, también pues generando como un colapso en la misma vía, porque puede que sea únicamente una persona la que esté necesitando el servicio, pero pueden llegar 3, 4 ambulancias al mismo lugar y también va a empezar un problema que pues por ejemplo en Colombia es muy usual, que es por ejemplo la guerra también de los enfermos, ¿cierto? O sea, como qué empresa es la que lleva a sus enfermos más rápido y entonces empieza a generar ese discordia entre los diferentes mecanismos. Si tenemos Smart Cities o ciudades conectadas, vamos a poder gestionar de una forma más eficiente. Y es que obviamente el vehículo de emergencia es más cercano, disponible a un lugar en el que sucede un accidente, por ejemplo, pues es el primer llamado a que llegue a cubrir ese servicio y que por obvias razones también el tráfico en función de los semáforos pues le va a dar prioridad a este tipo de vehículos. Y de esa forma, pues se va a optimizar la llegada de la persona, perdón, del vehículo de emergencia de la persona y podríamos salvar vidas, porque aquí pues el tema se trata de poder salvar una vida, ¿cierto? Y ese tipo de mecanismos pues van a permitir realmente tener como una ciudad en la parte, un servicio médico más óptimo para una ciudad. Claro, todo esto no es posible si no hay una articulación entre lo que es la infraestructura pública y la industria del automóvil, automotriz, porque tiene que haber una articulación. O sea, no es solo decir que yo voy a tener vehículos conectados a Internet o vehículos conectados a una red cuando no existe una infraestructura pública o de nada me sirve tener una infraestructura pública llena de 1000 cosas para poder conectar o enviar información si la industria automotriz no, tampoco hace un avance. Entonces, pues eso es una transición que pues debe ser lenta, que tiene que ser obviamente pensada en pro de los ciudadanos y que pues va de la mano la infraestructura con la industria. Otra de las aplicaciones de las Smart Cities es obviamente el tema de los medidores inteligentes. Actualmente, en la mayoría de municipios y ciudades en Colombia, pues se hace la medición de forma natural o convencional, ¿cierto? Que es una persona, un técnico que va a hacer las mediciones tanto del registro del agua, de luz, del medidor del agua, de la luz o del gas, ¿cierto? Pero ¿por qué no hacer la transición a medidores inteligentes en el que puedo conocer en tiempo real, como empresa de servicios, puedo conocer en tiempo real ese consumo de ese servicio e incluso poder determinar hasta fallas? Porque si yo sé que una persona o una unidad viene haciendo un tema de unos gastos mensuales y de un momento a otro yo veo que pasó alguna cosa, que hay unos picos o un día hubo unos picos, puedo asumir que uno, hay un fallo en la infraestructura de ellos y que por ende
pues yo también como empresa puedo ir a tomar una medida allí, o que incluso podría yo verificar qué es lo que está sucediendo, porque pues es un comportamiento atípico del usuario. Entonces, todos esos datos que puedan recoger, pues me va a tener también un sistema que puede ser óptimo para, uno, evitar desperdicios, mejor aprovechamiento de los recursos, y que pues finalmente va a permitir pues que las empresas hagan una mejor administración. También pues tenemos todo el tema de lo que hablamos de la iluminación y la calefacción de unidades residenciales o edificios, y es que pues se busca que con las Smart Cities se haga un mejor aprovechamiento de los recursos o un menor consumo de energía o un menor consumo de los servicios. Entonces, cuando yo tengo sistemas, unidades residenciales o edificios con instrumentación que permita tener monitoreado en tiempo real todos los sistemas, pues puedo también pensar en ahorrar costos, que puedo verificar, por ejemplo, si hay o no hay personas en un piso y poder apagar las luces porque no las requiero encendidas. Puedo tener, por ejemplo, una disponibilidad o una información para saber si hay disponibilidad o no de aparcamientos, que son las cosas que a veces suceden también, ¿cierto? Que ya hemos llegado a parquear y no sabemos si hay o no disponibles lugares de aparcamiento, que podamos tener, por ejemplo, dispositivos, por ejemplo, de conexión inalámbrica también, que estén todo el tiempo encendidos, gastando energía cuando no hay nadie, sino que también los podemos de pronto apagar o encender con base en la gente que está alrededor, que la calefacción no se quede encendida todo el tiempo, que los sensores realmente generen como esa armonía para saber si se requiere aumentar o no la potencia, que pues se haga un mejor confort para, pues, en pro del bienestar de las personas, ¿cierto? Y pues que esos sistemas pues tengan nuevamente una eficacia en la instalación y la seguridad. Una parte también que es importantísima en las Smart Cities, pues es el tema de delincuencia. De nada nos sirve pensar en centros de monitoreo para ciudades, ¿cierto? En el que tenemos cualquier cantidad de pantallas en un centro de control cuando necesitamos unas personas que estén monitoreando, verificando, y que muchas veces no tenemos ni siquiera el recurso humano para hacerlo, porque también son unas cosas que se suceden, ¿cierto? No tenemos las personas idóneas y necesarias para poder monitorear N cantidad de cámaras y saber qué es lo que está pasando en tiempo real y que podamos atender una necesidad, sino que por medio también de inteligencia artificial y todo ese tema de algoritmos podamos reconocer patrones de delincuentes o actos delincuenciales, y que adicionalmente podamos llevar un seguimiento rápido durante las trayectorias que haga la persona por los diferentes puntos. Y de esa forma yo le puedo indicar a la policía o a la parte de seguridad que pueda tomar una acción inmediata en tal lugar, para que se haga de forma más eficiente ese tipo de procesos. Entonces, aprovechar también la tecnología para poder hacer este tipo de transiciones y de esa forma empezar también a lograr ciudades más seguras. Pero ¿Aló, ingeniero? ¿No lo estamos escuchando?
Aló, ingeniero, ¿no le estamos escuchando? Ingenieros, a todos les pedimos excusas, unos minuticos, tuvimos un fallo de señal, pero ya vuelve el ingeniero William. Nuevamente nos excusamos con nuestros ingenieros asistentes. Ya en minutos volvemos con el ingeniero William.
Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Ahí ya, ingeniero. Bueno, listo, Podemos retomar, ingeniero. listo. Colguemos también el celular y continuar con la... Aló, ya, qué pena con ustedes. ¿Alguien ve mi pantalla? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, ingeniero, ya estamos viendo de nuevo su pantalla. Qué pena con ustedes, tuve un problema ahí del micrófono, disculpan. Bueno, entonces les decía que, pues que este tema de reconocimiento facial también pues ha traído como ciertos inconvenientes a nivel, por ejemplo, de Europa, donde pues ya están reclamándonos un poco frente al tema de la privacidad. Pues es una de las cosas que hay que también tener en cuenta, a veces en el tema también legal, ¿verdad? Listos. Pero pues también, por otro lado, no podemos enfocarnos únicamente en solo Smart Cities o solo la parte ciudad, porque hay una parte también que viene de la mano y es, bueno, ¿y de dónde viene la comida? La comida pues viene del campo, ¿cierto? Y por eso también ese tema de Smart Cities pues hay que llevarlo también un poquito a un contexto también de las Smart Farming, que pues es como también toda esa parte de la transición también de la tecnología al campo, para que de forma más eficiente me lleguen los recursos a la ciudad, que yo pueda tener recursos en la ciudad, que pueda también tener las dispensas, obviamente, de los hogares cubiertas y que pues esos productos también tengan cierta calidad para que me lleguen a mí. Bien, pero todo este proceso de las Smart Cities, pues requieren algo específico que es la conectividad. Y entonces hablamos también de lo que es las redes 4G, las redes 5G, y empiezan a hablar por ahí de tipo de redes y pues como qué es ese tipo de redes, ¿verdad? Entonces, como para hacer un recuento aquí rápido, venimos hablando de las comunicaciones hace muchísimos años, ¿sí? Y entonces, por ahí en los años 90 me van a aparecer que las redes 2G, donde básicamente empezó a haber un cambio de la señal que era análoga, netamente análoga, a una señal digital. Posteriormente vino la transición a las redes 3G, donde pues ya no solo se permitía enviar de pronto paquetes de texto, como eran mensajes de texto en su momento, o redes o la parte de voz, sino que aquí también ya permitimos incluir todo el tema de videoconferencias, el tema de archivos multimedia, la parte interactiva, pues, la parte como de juegos y pues la voz sobre internet, ¿cierto? Digamos que es como lo que ya fue la transición en las redes 3G. Posteriormente, pues vienen las redes 4G, donde básicamente es el mismo principio de las redes 3G, solo que tenemos una mayor velocidad, una mejor calidad de las comunicaciones y podemos acceder a información en tiempo real con contenidos pues un poco más completos, como el tema de videos, películas, entre otros. Tenemos que la parte de streaming se ha puesto fuerte acá. Pero pues estas redes 2G, 3G y 4G, digamos a la fecha, pues ya también han comenzado a colapsar y es por eso pues que tienen una limitante y las Smart Cities como tal tienen un enemigo en común. Y es que si bien es cierto, también pensamos en mejorar la seguridad de los usuarios, de las personas que cohabitan en una ciudad, pues por otro lado tenemos un enemigo que es los ciberdelincuentes o la ciberseguridad, ¿cierto? Y entonces es porque pues desconocerlo pues sería de mi parte irresponsable, donde pues ya no tenemos los enemigos propios de la ciudad, sino que tenemos ya enemigos a nivel general global que están pensando siempre en afectar las infraestructuras críticas, porque si bien es cierto, tengo todo conectado a internet, pues requiere que obviamente también tenga unos dispositivos que permitan la seguridad, porque obviamente como lo dice Morel, más dispositivos conectados, más probabilidad de vulnerabilidad, pues eso también lo indican por ahí. Y entonces, pues obviamente nos toca también pensar en el tema de la seguridad informática, la ciberseguridad, para pues evitar como que esos ataques que nos puedan generar desde otros lugares. Y por eso también tenemos que ser muy responsables a la hora de empezar a incorporar estas tecnologías para que lo que se incorpore cumpla con unos protocolos mínimos de seguridad y que pues se eviten las vulneraciones que nos puedan generar. Y es así como también de la mano, pues actualmente ya tenemos las redes 5G, donde pues una de las ventajas de las redes 5G es
pues mejores protocolos de seguridad. Por eso es que las ciudades inteligentes, las Smart Cities, pues están trabajando sobre estas nuevas redes llamadas redes 5G, donde se hace un tráfico de información más inteligente, donde se hace una conectividad mucho más segura, es decir, que donde ya los protocolos de encriptación de información son más robustos y permiten que los dispositivos pues tengan una mejor seguridad. Pues ¿con qué fin? Con el fin de evitar esos problemas a las redes críticas, a la infraestructura crítica, para que no se nos caigan los servicios al ciudadano, porque aquí estamos, el que se ve afectado es la ciudadanía, la persona que finalmente se puede ver afectada. Y de esa forma tendríamos unas ciudades más eficientes. ¿Qué ventajas tiene por las redes 5G? Pues básicamente mayor velocidad de transmisión de datos, una baja latencia, es decir, que menos pérdidas de información, mejor eficiencia energética, porque también hablamos acá de que las Smart Cities obviamente están llamadas a que se haga una mejor transición en la parte energética, que se haga una mejor administración de recursos. Por ende, pues la parte energética juega un papel muy importante acá. Los protocolos de seguridad pues son bastante altos y pues que tengo mayor número de dispositivos conectados. Básicamente es lo que las redes 5G, que son lo que se denominan las redes de nueva generación, me permiten tener para poder tener una infraestructura de red óptima para soportar estas tecnologías. Aquí un videito pequeño. Y entonces, básicamente, cada dispositivo de la Smart City se va a convertir también en un administrador en la misma red, en unos pequeños nodos de procesamiento de información que me permiten optimizar. Entonces, pues obviamente de la mano de las Smart Cities, pues cuando hablamos de Smart Cities, pues inevitablemente hablamos del IoT o del Internet de las cosas, que básicamente es que todo esté conectado a Internet. Ya hablábamos de los beneficios de tener conectados los dispositivos a la red. Y pues aquí vamos a hablar como qué es lo que yo conecto. Entonces hay un proceso que llama el Internet del todo, que es como todo conectado a Internet, y que son las cosas, las personas, los datos y los procesos. Todo conectado a Internet. Entonces las cosas son esos dispositivos pequeños que quedan ya finales para poder conectarse. Las personas que somos nosotros, ciertos usuarios, los datos, lo que se envía, y los procesos, pues básicamente lo que se hace. Entonces, con base en ello, hay como tres modelos. El procesamiento de máquina a máquina, M2M, persona a persona, peer-to-peer, y máquina a persona. Y entonces, la transferencia de datos, se puede hacer en ese tipo, en esos tres procesos. O sea, entre máquinas, en el que se pueden hablar diferentes máquinas, como por ejemplo semáforos, entre ellos se pueden comunicar, o los semáforos con los vehículos. Las personas que son las encargadas de monitorear, porque inevitablemente la persona siempre va a estar ahí. La persona siempre es la que está en medio también verificando y monitoreando que estos sistemas funcionen de forma correcta. Y que pues se puedan también generar procesos entre personas por medio de la conexión o los datos que allí se puedan generar. Para ello, pues básicamente se habla como de tres lugares. Del Edge Computer, del Fog Computer y del Cloud Computer. El Edge es como la parte final, o sea, los dispositivos al borde de la nube, es decir, todos los dispositivos que interactúan entre ellos. Aquí el procesamiento de información debe ser rápido, inmediato. No todo lo que yo recolecto debe ser enviado a la red, porque pues tampoco es que yo, por ejemplo, si yo estoy monitoreando el tráfico, pues tenga que estarlo enviando cada milisegundo, cada 100 segundos, porque tampoco lo requiero, ¿cierto?
de pronto necesito enviar a la red ciertos paquetes de datos cada X cantidad de tiempo, para cada minuto, cada minutos, y eso es suficiente para ir realimentando el sistema ya en la parte del cloud, pero en el edge es como los dispositivos finales, ahí es donde tengo que generar esa transición para que sean eficientes, ahí es donde nos toca crear como unas pequeñas redes en las que se pueda procesar de forma rápida información y tomar decisiones. El fog es como lo que se llama la niebla, que son las redes como de área local, en el que yo puedo tener como segmentado una ciudad, por ejemplo, pequeños barrios o pequeños sectores, en los que yo pueda tener como un procesamiento de información, pues no tan de alto nivel, y el cloud, que es ya básicamente subir toda esa información y que me quede lista para procesamiento, para almacenamiento, ¿cierto? Y es donde, pues, obviamente aquí los volúmenes de información son bastante altos y donde entra un término que te cuento no he tocado el día de hoy, que es el Big Data. Entonces, el Big Data es, pues, toda esa parte de grandes volúmenes de información, porque, pues, digan ustedes, subiendo información de 1 millón de dispositivos de forma simultánea a la red, pues, también, pues, eso va a generar una infraestructura de red bastante fuerte y robusta para procesar y almacenar información. Entonces, también, pues, también debo ser también como responsable qué es lo que yo necesito subir y qué tanto necesito almacenar, porque pues también eso también debe ser como una de las prioridades. O si hago nudos pequeños o nodos pequeños en los que yo genero como una segmentación por sectores en el foco o en la niebla, y procesamientos muy rápidos que necesito hacer pues ya con los edge, con los dispositivos finales, que son los que pueden operar entre ellos, casi que son más en función del máquina a tu máquina, y que puedan tomar decisiones. Entonces son como los 3 niveles que yo puedo tener en este tipo de arquitecturas de red para que sea un poco más eficiente. Entonces el edge, que es una parte final, el fog, que es como nodos o redes, lo que nosotros conocemos como redes LAN de área local, y el cloud, pues que ya serían redes de área extensa, ¿cierto? Digamos que ya es a nivel como general o global. También, pues de aquí se derivan como varias cosas que puedo también yo sacarle provecho a todo ese tema de las Smart Cities. Y es que hay 3 conceptos: el SAS, el PAS y el IAS. O sea, el software como un servicio, la plataforma como un servicio y la infraestructura como un servicio. El software como un servicio es que a mí me ofrecen un software y que yo pueda utilizar ese software y yo estoy pagando por emplear el software. Básicamente eso es como lo que yo haría. Entonces puedo yo trabajar en programas en nube, o sea, en línea, en el que yo, en vez de instalar esos programas en mi computador, que me pueden generar un recurso de almacenamiento, un tema de recursos de mi máquina, que muchas veces no tengo, ¿cierto? En mi computador no tengo a veces los recursos suficientes para poder correr ciertos programas. Yo puedo pagar por un software que sea de pronto también en línea y que ese software me permita trabajar de mi parte. ¿Qué requiero ahí? Pues pagarle un proveedor. Ese es como el riesgo que tengo, porque la administración depende de un tercero, o sea, de un proveedor que me pueda ofrecer la plataforma, y si el día que a él se le cae la plataforma, pues ya quedé sin mi servicio. La plataforma como un servicio es similar al software, pero la diferencia es que yo empleo el software que una compañía me ofrece para generar otros tipos de software. Es decir, que yo puedo programar y puedo, a partir de un software, de una plataforma que me ofrecen, yo puedo generar servicios o vender yo también software que yo pueda generar. Entonces, como el tema de las páginas web, yo puedo usar motores para poder crear mi página web, pero con esa página yo la puedo vender para otro cliente. Entonces, que es como lo que se ve como plataforma como servicio. Y la infraestructura como servicio es toda la parte como física que yo puedo también ofrecer. Entonces, yo puedo también colocar data centers, puedo colocar servidores, o sea, la parte física a disposición de la red o de la nube o de esas personas, para que lo usen, para que almacenen en mí y yo les cobro por ello. Pero entonces, ¿será que si eso existe, no podría yo pensar en que las Smart Cities se podrían convertir también en un servicio? Si de pronto yo estoy recolectando datos, si de pronto yo tengo cualquier cantidad de información recolectada como infraestructura, como entidad pública, ¿cierto? ¿Será que yo no le puedo ofrecer esos servicios también a empresas para que, por ejemplo, generen temas de marketing, para que de pronto generen mejores movilidades o que tomen decisiones, por ejemplo, con los datos que yo tenga? Perfectamente lo podemos hacer, ¿cierto? Porque, pues, básicamente, si yo, pues, tengo
la información, porque recuerden que en este mundo actual, o sea, lo que tenemos actualmente, es que la información es lo que está valiendo, lo que está costando son los datos, o sea, los datos es lo que cuesta. Entonces, si yo ya tengo en mi Smart Cities una arquitectura, una infraestructura fuerte para control de tráfico, para control de servicios, para control de no sé qué, pues yo ya puedo tener los datos, o sea, es decir, yo ya le ofrecí eso al usuario, pues perfectamente yo podría tomar esos datos, ¿cierto? Ese gran volumen de información y con ellos empezar a hacer también otro tipo de modelo para que convierta las Smart Cities también en un servicio para las compañías, para las empresas y que se aproveche lo que yo ya tengo para que otros me paguen por lo que tengo. Entonces, es así también como, pues, básicamente, se convierte todo este modelo, entonces se convierte en un potencial fuerte para que yo pueda aprovecharlo también. Y entonces, para ir como cerrando, les dejaría a ustedes la solución o que ustedes mismos me respondan a la pregunta de cómo las ciudades inteligentes transforman la sociedad. O sea, con base en lo que pronto les he comentado en esta conferencia, ustedes también pueden decir, listo, ¿será que sí están las ciudades inteligentes transformando la sociedad? ¿Será que no la están transformando? Pensar en que nuestras ciudades actualmente, aquí en Colombia, puedan migrar hacia ciudades inteligentes. ¿Será que sí lo podemos lograr? ¿Será que no lo podemos lograr? ¿Será que sí? ¿Será que es muy riesgoso hacerlo? Pues pensaría que como todo cambio en la vida, pues va a tener un proceso, pero pues sí hay que adaptarnos a los cambios, ¿cierto? ¿Quién iba a pensar que en el año 2000 más o menos íbamos a empezar a conectarnos todos por un teléfono? Hoy el común denominador es que todo lo hagamos por una plataforma virtual, que lo hagamos todo por un teléfono, por una llamada, en el que pues nos comunicamos con proveedores, con clientes, ¿cierto? Y lo hacemos todo por medio de un teléfono. Entonces aquí les haré la pregunta a ustedes. ¿Cómo las ciudades inteligentes transforman la sociedad? Muchas gracias. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. A continuación, damos paso a la sección de preguntas para quienes deseen participar y así poderlas compartir con el ingeniero William. Ingeniero Sí, Jaime, señora. ingeniero Jaime, ¿ya puede habilitar su micrófono? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Sí, digamos que es muy interesante ese tema, pero de cara, digamos, acá a Colombia, ¿hay algún piloto en este momento que de pronto se esté haciendo o se tenga, no sé, planeado? Sí, pues una de las ciudades pioneras en esta transición hacia las ciudades inteligentes es obviamente Medellín, donde pues ya se propone ser como la Smart City de Latinoamérica incluso, entonces ya están en esa transición hacia convertirla en una Smart City. En Bogotá se están también trabajando proyectos con el tema de la semaforización, el uso de semáforos inteligentes, así como de las ciudades que yo tengo como más pendientes en este momento en proyectos relacionados. Obviamente ya se han hecho, por ejemplo, proyectos con todo lo que es la parte de reconocimiento de imágenes, porque eso sí ya hace tiempo se tiene trabajando la parte de seguridad con cámaras.
Transmilenio fue uno de los proyectos que hace como unos 4 o 5 años más o menos implementaron cámaras en algunos portales donde pues tenían analítica y con base en la analítica y los datos que le colocaban podían identificar algunas personas que estaban en bases de datos como delincuentes. Entonces ya se han hecho también ese tipo de cosas en los aeropuertos, obviamente también se tiene ese tipo de tecnología. Entonces vemos que de los avances sí que en la parte como más fuerte que se ha hecho en la parte de cámaras. Con el tema del COVID, muchos de los lugares, centros comerciales y edificios, empezaron a adoptar plataformas que les permitían, ya tenían la infraestructura de cámaras, lo que hicieron fue empezar a colocar temas de reconocimiento facial, también con el fin de detectar la temperatura de las personas y poder saber si pues, de pronto por la temperatura una persona era potencialmente o no hacia el tema del COVID. Pero vemos que proyectos que sí, o ciudades que sí vienen ya en una evolución hacia hacer una Smart City, Colombia particularmente, es Medellín con algunos proyectos que ya se están implementando allí. También, por ejemplo, aquí en Cota, tengo conocimiento que ya hay medidores inteligentes en el que ya la empresa de servicios públicos ha colocado unos medidores en el que ya ellos están haciendo la recolección de la medida mensual y pues con ello generan las facturas que se le envían a los clientes. También sé que EPM y sé que Enel han empezado proyectos también ya con el tema energético. Están por ahora trabajando más como a nivel de medidores industrial o la parte industrial, pero sí ya están implementando también la transición de los medidores inteligentes para las redes. Entonces, digamos que sí, también ya se tienen proyectos enfocados en esta área. Vale, Inge, aunque el tema de 5G todavía está en proyecto, ¿no? Tengo entendido que todavía no se ha Sí, desplegado nada acá no, en función en de el lo que ya país. es 5G como red, o sea, por ahora estamos trabajando todo con la red 4G, 3G y 4G casi es lo que estamos trabajando por ahora en los dispositivos. Sí, la parte de la transición a 5G sí está bastante demorada realmente. eh, ya digamos que hace como 2 años salió la regulación, pero esa transición, y pues que es una cosa importante, ¿no? Digamos que tener dispositivos conectados a la red, hace tiempo de tener dispositivos conectados, e incluso vemos que hasta tenemos electrodomésticos conectados a la red como parte de IoT, pero pues sí ya esa transición a 5G sí está bastante lenta. Las empresas de comunicaciones están como adelantando esos procesos de cambio, pero pues también hay que entender que pues 4G hasta hace poco fue implementado en algunas ciudades, entonces pues pensar en que ya nos hagan la transición a 5G pues es pues bastante lento, pues porque a las compañías no les sirve tampoco hacer estas transiciones tan rápidas si no han recuperado la inversión hecha en un inicio. Y esa es una de las limitantes, claro. O sea, cuando hablamos de tener todo conectado a Internet o tener ese tipo de ciudades conectadas a Internet, pues requerimos, por obvias razones, la infraestructura. Requerimos, obviamente, la parte de redes. Necesitamos, por ejemplo, tenemos una deficiencia grandísima en Colombia en lo que es ciberseguridad. Que la verdad, hay una gran deficiencia y pues para no ir tan lejos, hace un mes estaba el gobierno siendo atacado por todos los lados. Las empresas, la infraestructura crítica del país de la parte de salud, por ejemplo, vemos como empresas de salud han sido pues, bastante afectadas también con todo lo que es, lo que es ciber. Y pues eso hace también que pensemos en que hay que hacer unas cosas antes de poder hacer esa transición. O sea, es irresponsable eso también como querer colocar tecnología por colocar y implementar y decir que somos una ciudad inteligente cuando hay unas deficiencias en la infraestructura misma, como en la misma red, como en la parte de la infraestructura de seguridad que me permita darle al usuario como esa también, esa seguridad realmente de que pueda utilizar los servicios sin tener que verse afectado. Porque pues el tema es que quien finalmente se va a ver afectado es el usuario final. Entonces, sí hay que hacerlo. Actualmente, como sí se está haciendo la transición a 5G, pero pues sí está un poco lenta esa transición y pues eso depende ya de las compañías que pues han empezado como a ganar estas licitaciones propias del gobierno. Hablamos que también, por ejemplo, una de las formas también de conectar rápido 2 puntos es la fibra óptica, ¿cierto? Vemos que es la forma más rápida de información. Eh, no todo el país, por ejemplo, tiene redes de fibra óptica, entonces pensar en que pueda tener yo dispositivos conectados a unas redes
locales Wi-Fi y al final tener que subir tanto volumen de información a una nube, a una red, perdón, a una nube, al final a unos servidores, pues puede ser lento y genere también congestión en el tráfico de la red. Entonces, pues hay que también, por eso vemos que yo les decía una parte que la infraestructura o la parte del gobierno, pues juega un papel muy importante en esta parte. Y pues, pues nosotros también como ingenieros que estamos en el campo, pues nos toca también pues empezar como a generar ese tipo de análisis para que las normativas que se hagan, para que toda la parte de la transición, pues sea una transición que sea responsable y que no se coloque simplemente como un auge. Entonces, sabes que en Europa están la ciudad inteligente, entonces, o en Estados Unidos, o en Japón, en Asia, entonces aquí también hagámoslo porque es el auge, ¿no? Sino pues también ser responsables en que si hay unas limitantes, pues también miremos qué tecnología es la que realmente podemos colocar en la infraestructura, porque pues obviamente se me puede convertir en un tema de doble filo en el que voy a dejar infraestructura crítica vulnerable y pues eso me va a generar a futuro un problema peor para lo que actualmente estoy viviendo. Vale, Inge, muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Entonces, al no haber más preguntas, le agradecemos al ingeniero William por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible que nos pueda compartir el material expuesto, ingeniero. Claro que sí, señora, con todo gusto les compartiré el material. Perfecto. A todos los Gracias a ustedes por la participantes invitación. agradecemos su asistencia. A sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Qué pena, ingeniero. Por último, quisiera recordarles que en ASCIEN ahora contamos con un nuevo servicio de coworking para todos nuestros afiliados, donde pueden desarrollar diferentes actividades laborales y de negocios.
Muchas gracias nuevamente al ingeniero William. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera damos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día.